La siguiente es la implementación de la Ley 11/2011 del 5 de diciembre por la que se regula el uso de la lengua de signos española y los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas con discapacidad auditiva y con sordoceguera en Andalucía. Experiencias y posicionamiento. Alfredo Gómez Fernández, Josefina Medina Cabrera y Pilar Cruz Gil, Fundación Andaluza Accesible y Personas Sordas. Buenas tardes a todo el mundo. En primer lugar, quiero saludar y agradecer al CENELSE la celebración de este congreso, que entiendo que tiene una finalidad fundamental y ha de ser difundido. También al trabajo en colaboración con la CNSE, que es tremendamente importante. Represento al movimiento de personas sordas y en esta oportunidad quiero dar un fuerte recuerdo a la figura del profesor Ángel Herrero y a su enorme influencia en el reconocimiento de la lengua de signos. Quiero mandar un recuerdo especial hacia su figura porque en el año 2009 tuve la ocasión, con motivo de una organización de un evento en Andalucía, de disfrutar de una de sus intervenciones. No recuerdo exactamente el contenido, pero sí hablaba de las lenguas fraternales y fue un tremendo impacto poder verle y escucharle y lo llevo en la memoria y por eso quiero mandar un recuerdo y agradecer a la familia, aunque ahora no nos acompaña. Y ya centrándome en mi intervención de esta tarde, voy a dar un enfoque circunscrito al territorio andaluz, ya que, bueno, pues por extensión tenemos el territorio más poblado del Estado y debido al funcionamiento del sistema político español, sabéis que las competencias están transferidas, específicamente en el tema del que vamos a hablar hoy, el trabajo que hemos desarrollado en el territorio. Si os parece, empezamos, pero antes de nada me gustaría explicaros que nuestro trabajo se ha traducido en este dossier, llevado a cabo gracias a la financiación de la Consejería de Bienestar Social e Igualdad, que ha financiado a la Fundación Andaluza de Personas Sordas y Accesibilidad para que tengamos la posibilidad de elaborar este dossier. No sé si me tengo que mover para poder manejar el PowerPoint. Ya lo hago yo, sí. Muy bien. Pues nada, retrocedo un poco. Ahí veis el nombre de las personas que íbamos a intervenir. Yo soy Alfredo Gómez y las dos personas que aparecen conmigo también trabajan en la Fundación y por eso, gracias a sus aportaciones, se han incluido en esta ponencia, pero bueno, por motivos laborales les ha sido imposible asistir. Pero que sepáis que somos tres las personas, una ley que para todas nosotras supuso un gran hito en este país, ya que suponía la consecución del reconocimiento legal de nuestra lengua, de la lengua de signos. Desde el punto de vista andaluz, de Andalucía, y el impacto que ha tenido para la posterior consecución de nuestra ley, la ley 11/2011, perdón, pues quiero explicaros un poco cómo se fue cocinando los antecedentes, el plan de trabajo que seguimos para pues, conseguir la promulgación de nuestra ley autonómica. Se empezó a trabajar en un plan en el 2002, recorriendo distintos territorios, desde la propia CNSE y las federaciones autonómicas para poder interlocutar con los gobiernos autonómicos. En el momento en que vino CNSE a Andalucía, en ese momento yo no era presidente de la FAS, era Miguel Mesa, el presidente de la federación, y acompañó al aquel entonces presidente de CNSE, Luis Cañón, para pues, pergeñar una propuesta no de ley, instando al Gobierno central, en este caso, para que se reconociese de una vez por todas nuestra lengua, la lengua de signos. Hasta que esto no se produjo, en el territorio teníamos que seguir trabajando
para, digamos, establecer los primeros pasos que llevarían a la ulterior consecución de esta ley. Estamos hablando del año 2003 y el procedimiento que seguimos a partir de ese año, además coincidiendo también con la reforma del Estatuto de Autonomía de Andalucía, sabéis que en cada uno de los territorios, esta mañana lo ha explicado la presidenta Concha Díaz, ya hay 7 estatutos de autonomía que reconocen o que incluyen la lengua de signos en sus textos y en nuestro caso, en el mes de febrero del mismo año en el que se promulga la ley estatal que reconoce las lenguas de signos, se reformula nuestro estatuto autonómico y ahí se incluye una alusión a la lengua de signos en el territorio andaluz. En ese momento se aprueba la ley 27/2007 y en Andalucía empezamos a planear una estrategia política para que la ley estatal tuviese una reproducción eficaz como instrumento político en el territorio, lo cual no pasa a menudo. Pues nuestra federación, con el resto del movimiento asociativo, con la propia Junta de Andalucía, concretamos la promulgación de otra ley, en este caso circunscrita al territorio autonómico, que además reflejaba el mismo espíritu de la ley nacional, con algún matiz, alguna adhesión, porque estamos hablando del año ya 2011 y desde el año 2007 había algunos servicios innovadores, como por ejemplo el servicio de videointerpretación, que en el año 2007 no existía y ya sí en el 2011, también la figura del ADECOSOR, que en este año estaba funcionando, también pues, normativa internacional como la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Una vez incluidas todas estas novedades, conseguimos la ley autonómica que reconocía la lengua de signos española en Andalucía, lo cual, como digo, la ley nacional facilitó mucho el camino para lograr nuestra ley autonómica. Han pasado 6 años desde entonces y nuestra valoración desde el punto de vista técnico y político, no desde el punto de vista académico ni científico, sino que me voy a ceñir al impacto que ha tenido nuestra ley en el ámbito social, se traslada o se interpreta en diferentes elementos. Hay algunos resultados de nuestra ley que se reflejan en nuestro posicionamiento como movimiento asociativo. Y además, nuestra interpretación de este documento en diferentes elementos difiere de la interpretación del gobierno autonómico. Por eso he querido mostrar también un recorrido histórico en esta diapositiva. Veis que en nuestra ley, la ley autonómica, se desprende la obligación de crear una comisión de seguimiento de esta ley que está tiene que estar conformada por representantes del movimiento asociativo, de padres y madres, de niñas y niños sordos y de corporaciones locales, además de representantes de las entidades sindicales. Esta comisión ha de reunirse menos una vez al año y elaborar un informe sobre la implementación que se está llevando a cabo en el territorio de la Ley de Lengua de Signos. Nos hemos reunido ya en un par de ocasiones y los datos que hoy voy a mostrar se incluyen en este dossier. Además de que también forma parte de la ley y la implementación de la misma, nuestra valoración, se incluye también en este dossier. También incluyen vídeos signados para que sea totalmente accesible a través de códigos QR. El objetivo de la elaboración de este documento es doble. Por una parte, pretendíamos hacer difusión entre las propias personas sordas acerca de los instrumentos de autodefensa con los que contamos. Es decir, ya tenemos una ley y esto no facilita automáticamente el ejercicio de nuestros derechos. Y aunque no se cumpla la ley, al menos contamos con un instrumento fuerte y consistente que nos permitirá el ejercicio de reclamaciones para pues, la implementación de nuestros derechos entre la población sorda. Y, por otro lado, esta comisión está formada también por representantes del movimiento asociativo y este instrumento, este dossier,
facilita, pues, a nivel de corporaciones locales y provinciales, un instrumento explicativo acerca del contenido de la ley y de las imposiciones que se recogen en ella. Los datos que recoge este dossier son totalmente fidedignos y se extraen de la propia ley autonómica. Además de que la propia Junta también cuenta con un formato accesible y totalmente gratuito del documento para que cualquier persona se lo quiera descargar. Recoge la postura y las opiniones del movimiento asociativo. Y enfocándonos directamente en el ámbito educativo, que incluye la ley territorial, y que además es un ámbito que siempre ha sido objeto de lucha para nuestro colectivo, aparentemente, como digo, recoge muchas cifras que pueden ser un poco abrumadoras, pero que me centraré en ellas de forma más concreta y específica. Hemos hablado de un modelo en la intervención anterior de gestión del servicio de intérpretes, por ejemplo, y en cuanto a este aspecto, se incluye en nuestra ley la presencia de intérpretes en institutos y centros educativos, pero también se impone que en los pliegos se recojan las obligaciones que se desprenden de la ley autonómica para el desarrollo del servicio de intérpretes dentro del ámbito educativo. ¿Se mueve solo el PowerPoint? ¿Pasa solo? Ah, mira, fíjate. También se tratan los puestos docentes, porque sabéis que la ley autonómica cuenta con un presupuesto que se establece desde la Junta, en este caso andaluza, y habla de diferentes perfiles profesionales, como maestros y maestras bilingües, maestros y maestras de apoyo curricular. También arroja cifras cuantitativas que además hacen referencia a los usuarios de la lengua de signos, no a los usuarios de los medios de apoyo a la comunicación oral. No se incluyen dentro de esas estadísticas, sino que se centra única y exclusivamente en los usuarios de la lengua de signos. Y así se dividen estos dos apartados dentro del dossier. El último informe se remonta al año 2015 y recoge el número de 114 alumnos y alumnas en educación primaria y 266 en educación secundaria. Me refiero al alumnado sordo, usuario de la lengua de signos. Este alumnado necesita recursos vinculados a la lengua de signos. ¿Quién aporta esos recursos o qué recursos se aportan? Pues hay en este caso 87 maestras y maestros especialistas en audición y lenguaje que han de ser conocedores de la lengua de signos, y así se recoge de forma literal. Esa palabra es cuestionable para nosotros, conocedores de la lengua de signos. También 89 profesores y profesoras de apoyo curricular para el alumnado en institutos. En un aula normalizada, en muchas ocasiones se necesitan refuerzos de todo tipo, y el profesor de apoyo sería uno de estos refuerzos, además del intérprete de lengua de signos para el alumno o la alumna sordo. En ocasiones se cuenta con uno u otro profesional, hay otros institutos o centros educativos en los que cuentan con 2 profesionales en función del centro en el que estemos hablando en el territorio andaluz. Los últimos datos acerca de servicios de intérpretes en el territorio de Andalucía, en el ámbito educativo, dicen que hay 126 intérpretes ahora mismo de lengua de signos en el ámbito educativo. Es un número bastante importante. Y los últimos datos recientes de este mismo año aumentan esta cifra, aunque hay tal vez un poco de disenso en los números. También cuentan con... ¿Me quedan 5 minutos? Ajá, vale. Muy bien, vale. Bueno, pues voy a cambiar mi plan y voy a seleccionar lo más importante. Muy bien.
No, bien, vale, gracias. Voy a ir un poco más rápido, gracias. Bueno, estos datos, si damos un salto a la educación secundaria, entendemos que lo ideal sería que este alumnado, una vez finalizada esta tarea, saltase al ámbito universitario, en el mismo número, pero realmente no es así. Porque cuando hablamos de usuarios y usuarias de lengua de signos en el ámbito educativo, el número decrece enormemente, hasta 30 alumnos y alumnas sordas, usuarias de la lengua de signos dentro del ámbito universitario. Y esto hace que nos preguntemos, ¿qué sucede si estamos dando los recursos a este alumnado? ¿Por qué no llega al ámbito universitario? ¿Es que se decantan por otras alternativas formativas, por formación profesional o qué es lo que sucede? No hay una base consolidada en la formación en los institutos, no se fomenta el salto al ámbito universitario, realmente no contamos con ningún dato que constate la reducción de este número dentro de las universidades de alumnado sordo. Y nosotros, después de haber conseguido la aspiración que teníamos del reconocimiento de nuestra lengua de signos, nos resulta inconcebible que el número de alumnado sordo decrezca de forma tan devastadora cuando hablamos de la universidad. Ahora mismo hay 24 intérpretes en todo el territorio andaluz que cubren servicios en universidades. Y esto supone que siempre hay un recurso disponible, en este caso de intérpretes de lengua de signos para el alumnado sordo en la universidad. Y en este ámbito en concreto también nos encontramos con otro problema. Una vez que finalizan sus grados, les exigen un certificado de un nivel extranjero, nivel B2. Y esto supone todavía hoy un problema. Las universidades son, digamos, autónomas a la hora de hacer excepciones. En estos casos hay algunas que se adaptan, otras cuya política simplemente o cuyo posicionamiento es que no hay otra alternativa más que cursar estos niveles y llegar a un B2. E incluso hemos elevado esta cuestión al defensor del pueblo y su contestación se reduce a que no es competente en esta normativa dentro del ámbito universitario. Y nos instan a elevar esta denuncia al defensor del menor. Es decir, que ahora mismo no tenemos una resolución desde el defensor del pueblo estatal, porque el primero al que me estaba refiriendo era del territorio andaluz, lo hemos elevado al estatal y todavía no tenemos una respuesta al respecto. Lo que pedimos es que al menos 2 de las competencias que se exigen en la consecución del nivel B2 de un idioma extranjero, pues se anulen para el alumnado sordo por motivos físicos, por barreras físicas de la propia sordera. En Madrid se ha creado por primera vez el grado universitario en la Universidad Rey Juan Carlos, también de la interpretación de lengua de signos. Está aprobado, pero todavía no se ha llevado a cabo esta instrucción que aparece en la ley autonómica. Además, insta a la promoción de las investigaciones en colaboración con universidades. El CNELSE ya está en este proceso, en colaboración en concreto con 3 universidades en el territorio andaluz. Y en cuanto al Instituto de Cualificaciones Profesionales y Competenciales, nos remontamos hace un par de años, se hizo la primera convocatoria a nivel estatal con 75 plazas y no se ha vuelto a repetir esta convocatoria. Seguimos en el ámbito educativo. El movimiento asociativo, después de haber trabajado la ley autonómica, buscaba la creación de un proyecto educativo en primaria, secundaria y bachillerato que incluyese la lengua de signos en cada una de esas etapas. Pero todavía hay que desarrollar una normativa al respecto, aunque ya hay un trabajo previo y se ha conseguido a nivel normativo. Por concluir, en el ámbito educativo, nuestro posicionamiento no está de acuerdo con el ámbito administrativo de la educación, porque entendemos que es más importante los méritos antes que la titulación, porque a veces
con que se cumplan los criterios de titulación directamente se cubre un puesto sin atender a los méritos laborales de esta persona. Nosotros no estamos de acuerdo con este punto de vista, porque desde que se creó el manual de la Escuela Española de Sordomudos, vemos que no es suficiente con contar con un título que garantice que eres competente en lengua de signos. Hace falta priorizar otros méritos formales y todavía estamos trabajando para cambiar y encauzar estos criterios para que el profesorado sea de calidad. Voy a avanzar. Imagino que conocéis la plataforma Es Visual. En Andalucía hemos conseguido financiación para contar con un puesto de atención a través del servicio Es Visual y es cierto que la respuesta ha sido tremenda, muy positiva en el territorio en cuanto a la atención de llamadas, hasta el nivel de no poder cubrirlas todas por la tremenda demanda que existe. Pero esperamos contar con más recursos de forma gradual. Por otro lado, hemos empezado a dialogar con las diferentes diputaciones y corporaciones locales para que en los municipios de menos de 2.000 habitantes, en donde es imposible contratar intérpretes, los sustituyan por el servicio de videointerpretación Es Visual, para que cuenten con esta plataforma, para que cualquier persona sorda, cualquier usuario o usuaria sorda pueda hacer gestiones en sus administraciones de forma completamente accesible. Hemos empezado con la Diputación de Granada, la siguiente va a ser la de Málaga y posteriormente la de Córdoba y esperamos y estamos trabajando para que se extienda por todas las diputaciones del territorio. Se ha difundido en los diferentes pueblos de la provincia y municipios de la provincia de Granada, pero muchos no cuentan con el equipamiento tecnológico ni con la banda ancha, wifi y demás, y no tienen la capacidad ni velocidad para contar con el servicio Es Visual. Y lo que más nos entristece es que la población sorda, usuaria de lengua de signos, que vive en el ámbito rural, se encuentra con un problema, y es que en el movimiento asociativo, en lo que se refiere a la elaboración de proyectos y demás, el punto de vista que ejercemos es el de más urbano, es decir, tenemos un ámbito de actuación que se circunscribe únicamente a la ciudad en la que se encuentra la sede de la asociación, no al ámbito rural. Y no es suficiente para formar y preparar a la población sorda que vive en los pueblos alejados de la ciudad. Ha servido de experiencia también para trabajar en ello y prepararnos para cubrir sus necesidades en todos los ámbitos, no solo en la ciudad. Este tema suscita cierta polémica y así lo quiero trasladar. Estamos muy decepcionados con el proyecto accesible de Canal Sur. Es importante recalcar que hemos conseguido que este canal sea accesible y es digno de mención que una televisión pública sea sensible a nuestras necesidades. Evidentemente, esto viene de una imposición legal que se ha traducido en este proyecto. Pero ya en el año 2012 empezamos a detectar que no era del todo accesible. Sabéis que en Andalucía hay dos canales, el canal autonómico y el canal Sur 2. Bueno, pues lo que pretendían o lo que querían era que uno de los canales fuese el tradicional y el otro fuese completamente accesible todos los días, durante 14 horas cada día, en lengua de signos. Igual que pasa ahora con otras televisiones autonómicas, como por ejemplo uno de los canales autonómicos de Telemadrid, que aprovecho para saludar desde aquí su iniciativa. Y en este caso, las condiciones de contratación pública exigen que este tipo de contratos sean de concurrencia competitiva. Las condiciones, el periodo de condiciones, pues no era demasiado satisfactorio para nosotros. Lo único que se primaba era el importe económico que iba a suponer, el desembolso económico que iba a suponer, sin tener en cuenta la experiencia de las intérpretes y criterios de calidad. La interpretación dentro del ámbito comunicativo, del ámbito de los medios de comunicación, no difiere mucho de otro tipo de ámbitos de interpretación. Entonces, tiene que haber unas buenas condiciones
dentro del grupo de profesionales para que la interpretación sea todo lo correcta que debe ser. Pero nosotros en 2012 nos presentamos a este concurso, lo perdimos, ganó otra empresa que desconocía por completo el mundo de la interpretación, el mundo de las personas sordas, simplemente ofreció un precio tremendamente rebajado y ganó el concurso. El grupo de intérpretes duró muy poco, enseguida se marcharon y el movimiento asociativo salimos a la calle para protestar y otros intérpretes, con todo mi respeto y cariño a las nuevas intérpretes, sin desmerecer su trabajo, pues intérpretes noveles, empezaron también para adquirir experiencia a salir en el canal accesible. No se puede permitir esto porque no tenían la experiencia suficiente. El movimiento asociativo pusimos el grito en el cielo, expresamos nuestro posicionamiento y veis aquí una noticia. Las asociaciones de sordos consideran que Canal Sur desprecia la lengua de signos. Ahí, pues la percepción que se tuvo de nosotros era que éramos un grupo muy polémico, pero a través de muchas manifestaciones de trabajo, pues a pesar de que estaban cumpliendo con la ley, efectivamente, pues contábamos con intérpretes de lengua de signos, no eran, el contenido no recogía los mínimos de calidad indispensables, sino que se había dado prioridad al precio de este servicio, no a la calidad y a la accesibilidad para el colectivo para el que estaba hecha esa medida. Queríamos acceder en igualdad de condiciones que el resto de la ciudadanía al contenido del canal. De nuevo, hubo una nueva remesa de intérpretes, salió de nuevo a concurso, nos volvimos a presentar, volvimos a perder por una pequeña diferencia y, como digo, se repitió. Disculpa, María Jesús, que me estoy extendiendo mucho, gracias por avisarme, gracias. Si veis, hay turnos entre intérpretes, cada intérprete se va turnando más o menos durante 20 minutos, como lo estamos viendo aquí, porque el trabajo que supone la interpretación es bastante arduo y se van turnando, como digo, cada 20 minutos. En la televisión, o en la empresa que ganó este concurso, decidió que únicamente podía contar con 2 intérpretes, cuando antes había 3, y ahorrarse la nómina de un tercer intérprete. De nuevo, las intérpretes pusieron el grito en el cielo y otra vez volvimos a salir a la calle, con unos momentos de muchísima tensión, se vivieron en el territorio y después de negociaciones y de la inclusión de altos cargos en este tema, logramos solucionarlo, aunque tampoco estamos demasiado satisfechos con esta solución. Hemos consultado con usuarios y usuarias y nos transmiten su decepción, sobre todo teniendo en cuenta la gran ilusión que teníamos al tener este canal accesible. En un principio había 12 intérpretes en el canal, pero se han venido marchando, ha habido una fuga de profesionales, como pongo en mi transparencia, y además lo que pedimos y lo que queremos es que sean intérpretes profesionales de calidad y que se den unas buenas condiciones laborales para conseguir la captación de estos intérpretes. Ahora mismo hay una precariedad laboral tremenda en el ámbito de la televisión en Andalucía, porque las condiciones laborales que ofrecen son pues muy precarias. También solicitamos que se cuente con expertos en lengua de signos, con especialistas en lengua de signos. Hay muchísimos neologismos que requieren de investigación. Nos contactan las intérpretes para preguntarnos estos neologismos. Nosotros contactamos con Madrid, pero es un proceso demasiado largo. Necesitamos contar también en estos ámbitos con profesionales de la lengua de signos, profesionales sordos. Y ya voy terminando. La formación en lengua de signos dentro del ámbito de la universidad se ofrece de diferentes formas, a través de títulos propios, de cursos de expertos y expertas, y hay una oferta formativa que actualmente está promoviéndose. También quiero trasladar que los centros de profesorado, profesores y profesoras que trabajan dentro de estos centros, reciben formación y cursos de lengua de signos, pero muchas veces no tienen continuidad en el tiempo y esto hace que no haya una formación estable y continua en lengua de signos para el profesorado de los centros que esté interesado en aprender lengua de signos. En cuanto al servicio de intérpretes de lengua de signos para los servicios de la vida diaria, hemos
conseguido un logro importante, y es que dentro de la Junta de Andalucía se incorpore una subvención nominativa ex profeso para este tipo de servicios. Ya no dependemos de la financiación pública en modo subvenciones, sino que está dentro de una subvención nominativa. Y no tenemos tampoco que presentarnos a concurrencia competitiva. Esto lo hemos logrado y se incluye en los presupuestos generales de la autonomía. Es decir, directamente se asignan a nuestra entidad, aunque evidentemente no estamos satisfechos con la cuantía y queremos que se aumente. La transversalidad, desde luego, no se cumple. Hay elementos positivos, pero en muchas ocasiones, desde las administraciones, tanto sean de cultura, las consejerías de cultura, de economía, de turismo, cuando solicitamos algo siempre nos derivan a políticas sociales. Y cuando realmente no compete a su ámbito, sino que nosotros queremos acceder a turismo, que también es un ámbito importante para nosotros, y como digo, no se cumple el principio de transversalidad. Algo fundamental que quiero trasladar aquí es lo que sucede en el ámbito judicial. Nos preocupa tremendamente lo despacio que va todo lo que se refiere al ámbito jurídico. Si quieren contar con un intérprete de lengua de signos en el ámbito jurídico, sale a concurso y, con todos mis respetos de nuevo, hay muchas intérpretes que no están preparadas para enfrentarse a este tipo de servicios. Tiene que ser una entidad o un colectivo competente y con experiencia en este ámbito el que se enfrente a servicios tan específicos como es el del ámbito educativo. A mí me ha pasado de acudir a un juicio y sin decir que soy una persona sorda, y finalmente pues no se produjo el juicio por falta de intérprete. Mi intención era dar una lección a esta esfera para que sean conscientes de las barreras que todavía nos encontramos. A veces no entendemos a las intérpretes, o los niveles tanto de usuarios como de intérpretes son muy variados, y si es una empresa de intérpretes orales que simplemente ha ganado el concurso, es muy probable que que no reúnan los criterios suficientes para cubrir este tipo de servicios. Y ya lo último, muchas gracias, es el desarrollo del reglamento. Es fundamental este aspecto. Esta mañana Concha, la presidenta de CNSE, ya lo comentaba. Esperamos que el compromiso del Gobierno central se cumpla y que no tengamos que esperar más y que no demoremos más en conseguir un reglamento, porque va a suponer una oportunidad para conseguir de una vez y por todas un reglamento que desarrolle la ley nacional, pero en nuestro caso también la ley autonómica de Andalucía, que así recoge la exigencia de desarrollar un decreto en 3 años. No se ha cumplido, pero sí que desde la Comisión de la Revisión de la Ley estamos elaborando un pequeño borrador, aunque vamos a marchas forzadas, ya que tenemos que esperar a que el Gobierno central apruebe en primera instancia su decreto nacional, y que nos sirva de base a nosotros, andaluza, sobre derechos de atención a personas con discapacidad en nuestro territorio, que es muy reciente. Vemos que se asume el hecho de que la Ley Autonómica de Lengua de Signos se incluye en esta ley como un documento reconocido y de referencia, y que no son 2 leyes paralelas, sino que una comprende a la otra. Hace referencia en esta nueva ley de discapacidad a normativa y articulado de la Ley Autonómica de Lengua de Signos andaluza. Y nada más, con esto quería acabar, pedir disculpas de nuevo por haberme extendido y muchas gracias. Perdonar porque fruto de esto no va a ser posible que podáis hacer preguntas, si acaso después fuera lo que vosotros queráis. Muchas gracias, y gracias también a la intérprete por su trabajo. Muchísimas gracias.